Buenas tardes, hermanos. Es de mucha alegría verte aquí entre semana. Quiero invitarlos a ir conmigo a Hebreos capítulo 7. Estaremos estudiando a partir del versículo 11 en adelante acerca de las evidencias bíblicas de un sacerdocio perfecto. Ya a esta altura de Hebreos, el autor está dentro de la explicación del sacerdocio de Cristo. La semana pasada estuvimos interiorizándonos y aprendiendo varios principios, ¿cierto?, que nos dejaba la historia de Melquisedec, que era un tipo de Cristo y que por ende Cristo era más grande que Abraham y la ley. Ahora en esta oportunidad vamos a estar estudiando acerca de las evidencias bíblicas de ese mismo sacerdocio perfecto. Estaba recordando un poquito que hace 13 años, o sea, en el 2013, trabajé durante un par de semanas como repartidor de lácteos. Y recuerdo que con un amigo de la iglesia me tocó ir al lado de él en el camión e íbamos a diferentes negocios para entregar las leches, los yogur, ¿cierto? Y todo eso. Yo no sé si ustedes recuerdan, quizás aquí van a descubrir mi edad, ¿no? Y quizás también tú y yo en conjunto nos vamos a sentir viejitos con este dato. Pero, ¿quién de ustedes recuerda la guía de Telefónica? A ver, ¿se recuerdan de la guía de Telefónica? Ya, perfecto, ya. Entonces ya no me siento tan viejo después de todo. Esas guías, ¿te recuerdas que tenían, tú podías encontrar números de teléfonos? Era bien interesante y eran bastante contundentes, ¿no? Eran bien grandecitas. Pero yo recuerdo que usábamos esas guías porque en esas guías habían mapas de los diferentes sectores también de Santiago. Así que yo iba al lado, porque no había GPS, o por lo menos no teníamos, quizás había ya en esa época, pero por lo menos nosotros todavía no. Así que yo iba en la orientación para los que me conocen saben que fue una hazaña porque tengo muy, pero muy mal sentido de la orientación. Siempre tengo que usar Waze, ¿cierto? GPS, ahora que ya uno lo puede utilizar sin restricciones. Pero en ese tiempo, allí con la guía iba marcando y le decía al conductor, ya, a la derecha, ya, aquí. Y llegábamos, nos bajábamos y repartíamos con una guía, hermanos, imagínate. Y luego ya íbamos a diferentes partes y así. Sin embargo, hoy casi nadie la utiliza, ¿no? De hecho, es curioso, pero en nuestra casa todavía hay un cartelito apernado que dice Telefónica. No sé de qué tiempo estará, pero todavía no me he subido para sacarlo. Pero casi nadie hoy utiliza la guía, ¿no? Porque no es porque fuera una mala herramienta, de hecho fue una buena herramienta, pero ¿qué ocurrió? Fue reemplazada por algo mejor, ¿cierto? Y así ocurrió con la ley y el sacerdocio y todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. No es que haya sido algo malo porque fue instaurado por Dios, pero llega Cristo, algo mucho mejor, perfecto de hecho, para poder reemplazar el sistema antiguo de, cierto, los sacerdotes y todos los sacrificios que hacían allí entre el Antiguo Testamento. Vemos que aquí en Hebreos 7, el sacerdocio levítico no era malo. De hecho, nunca el autor habla despectivamente acerca de ello. Más bien, habla y enaltece la función de Cristo. Dios mismo, de hecho, lo estableció y cumplió perfectamente el propósito para el cual fue dado. Sin embargo, el sacerdocio nunca fue definitivo. Con la venida de Cristo, Dios estableció un sacerdocio no solamente superior, como estuvimos viendo la semana pasada, sino que también perfecto. Y vamos a ir ahora allí a Hebreos capítulo 7 y extraer varias verdades de lo que estamos acá desarrollando. ¿Cómo demuestra entonces, además de con mucha sabiduría, ¿cierto?, el autor de Hebreos, que el sacerdocio de Jesucristo es el único que puede salvar de manera perfecta y definitiva? En primer lugar, respondiendo a esa pregunta, vamos a ver que porque tanto el sacerdocio como la ley eran imperfectos.
Mira lo que tiene que decirnos el autor acá en Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 14. Allí dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Esto es bastante interesante y revelador, porque te acuerdas que no se exploraban tantos requisitos internos para que alguien fuese sacerdote, más bien eran requisitos familiares. O sea, si tú venías de la familia de Aarón, de la tribu de Leví, podrías ser un candidato para el sacerdocio. Y ahora las cosas parece que cambiaron, ¿no? Porque Jesús, que viene, ¿cierto?, ya siendo un tipo de Melquisedec, antes de Abraham, antes de Leví, antes de la ley, él viene de la tribu de Judá. Así que parece que ahora las reglas del juego han cambiado. Se ha sustituido por una mejor. Ya no tenía que ver con una cuestión de descendientes, sino que ahora Dios mismo lo estableció. Ahora acá la palabra perfección quiere decir completo o cumplido. Esto significa que los sacerdotes del Antiguo Testamento, hermanos, no podían completar la obra de Dios en el corazón del adorador. El sacrificio de animales no podía, bajo ningún tipo, ¿cierto?, darle una posición perfecta al hombre delante de Dios. Y la ley de Moisés establecía que claramente solo los descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, podían ejercer el sacerdocio. Ahora, si Jesús, el sumo sacerdote, designado por Dios, entonces necesariamente tuvo que producirse un cambio en el sistema establecido en la ley de Moisés. Ahora, ojo con esto, no estar bajo la ley no significa que debemos vivir sin ley. Entendemos que ahora estamos en la era de la gracia, en el tiempo de la gracia, pero no significa que vivimos bajo libertinaje, ¿cierto? Porque entendemos que la ley tiene el propósito de traernos a los pies de Cristo y ahora nosotros cumplimos la ley de Dios a través de la gracia en Cristo. Vemos acá algunas aplicaciones. Los hebreos, escucha bien esto porque se va a repetir entre las aplicaciones. Los hebreos estaban siendo tentados a volver a un sistema religioso que nunca pudo perfeccionarlos. ¿Te acuerdas que este libro o carta, algunos dicen que fue una predicación que se transcribió y luego, ¿cierto?, circuló entre este grupo de judíos creyentes recién plantados, que estaban titubeando si se quedaban en el judaísmo o, ¿cierto?, si ya definitivamente hacían la transición al cristianismo, porque ya ellos habían recibido a Cristo. Vemos que estos hebreos estaban siendo tentados a volver a un sistema religioso que nunca pudo perfeccionarlo. Aquí quiero tomar una aplicación para nosotros, y es que nosotros hacemos, lamentablemente, exactamente lo mismo en nuestra vida cristiana. Cuando Cristo parece no ser suficiente, ¿qué es lo que tendemos a hacer? Buscamos refugio en otras fuentes de deleite y placer momentáneos, porque nos ofrecen algo, ¿cierto?, temporal, pero no estamos tan lejos de esta realidad. No necesariamente dejamos la iglesia, pero comenzamos a descansar en otras cosas que no es Cristo. Por ejemplo, muchas veces incluso podemos refugiarnos en el servicio dentro de la iglesia. Qué curioso, ¿no? Y qué paradójico. O sea, por ejemplo, estamos yendo a la iglesia, sirviendo a la iglesia, pero comenzamos a refugiarnos en algo imperfecto, nuestro propio servicio, para escondernos detrás y así reemplazarlo por la persona de Cristo. Es tan fácil caer en eso sin darnos cuenta. O por ejemplo, ya comenzamos a descansar en el trabajo, en el dinero, el éxito, la salud, el entrenamiento físico, las redes sociales, el consumismo, las adicciones.
Todas esas cosas te prometen un tipo de alivio, pero ninguno puede cambiarte el corazón. ¿Por qué? Porque son imperfectos, son refugios imperfectos. En cambio, Cristo es el único sacerdote perfecto donde podemos hallar un refugio seguro. En segundo lugar, ¿cómo demuestra el autor de Hebreos que el sacerdocio de Jesucristo es el único que puede salvar de manera perfecta y definitiva? Ya hemos visto que el sacerdocio, ¿cierto? Y la ley eran imperfectos. O sea, por consecuencia, solo Cristo puede ser nuestra fuente perfecta de refugio. En segundo lugar, porque tanto el sacerdocio como la ley eran temporales. Temporales. Mira lo que dice el versículo 15 al 19. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Esto es muy interesante porque el sistema de la ley de Moisés no es y tampoco era permanente. De hecho, fue añadida para servir como un ayo. ¿Te acuerdas lo que era un ayo? Como una especie de tutor que me guiaba a un propósito mejor. O sea, las cosas que acontecieron en el Antiguo Testamento fueron apuntando a lo que había de cumplirse en Cristo. Por eso Cristo es, ¿cierto?, el cumplimiento de las sombras del Antiguo Testamento. Y si Cristo hubiera sido constituido sacerdote según la ley y no según Dios, entonces su sacerdocio no sería perfecto. En el versículo 17, en cambio, Jesús es sacerdote para siempre. Debería subrayar eso, para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en el versículo 18, ya allí significa que él no puede ser sustituido por lo ocurrido en el Antiguo Testamento. Recordemos que el autor de Hebreo, ¿a quién le está hablando? Voy a repetir eso varias veces porque es muy importante que lo puedas refrescar ahora en tu mente. Recordemos que el autor le está hablando a un grupo de creyentes que está siendo tentados a volver al antiguo sistema del templo. ¿Cierto? ¿Estamos claros con eso? Eso es muy interesante porque ellos pensaban, después de haber recibido a Cristo, que volver al judaísmo podrían ellos conseguir una esperanza mejor, una vida plena allí. Ahora, ¿por qué un grupo de creyentes está siendo tentado a volver al judaísmo? Piensa ahí un poco. No tienes que responder en voz alta, pero piensa un poco por qué. O sea, ya han recibido a Cristo, ya han recibido el gozo de su salvación, ahora se adentraron a la vida cristiana, están atravesando algunas pruebas producto de su fe. De hecho, su fe se ha puesto en amenaza y pareciera que estar en el judaísmo es más cómodo que estar en el cristianismo. Y ahí hay una pista de por qué ellos querían volver al judaísmo después de haber conocido a Cristo. Porque efectivamente era más cómodo y era un lugar más conocido con menos oposición. Además, era una forma de escapar de la presión. Además, no querían enfrentar el sufrimiento confiando en Cristo, porque estaban siendo perseguidos por causa de Cristo. Además, querían volver a aquello que les producía una sensación de seguridad. Yo no sé si hasta ahí ya te has sentido identificado o identificada. Pareciera que las luchas que ellos están teniendo no son tan distintas a las que tú y yo estamos teniendo. Porque cuando, por ejemplo, no estamos en Cristo, no estamos en el limbo, no estamos en la nada. No estamos en Cristo porque estamos en otro lado. Estamos en nuestra comodidad, en nuestra complacencia, buscando sistemas que nos provean seguridad. Y cuando logramos obtenerlos y llegar a la cima, nos damos cuenta que todavía esas promesas que nos prometieron eran falsas.
porque sigo luchando con depresión, con ansiedad, con estrés, con ira y todo eso. Ahora, ¿por qué un creyente se vería tentado en volver a una esperanza temporal de su vida pasada? ¿Por qué? ¿Por qué tú y yo a veces luchamos con eso? Si se supone que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque eso nos produce una sensación de seguridad temporal. Es cómodo. Es cómodo no hacer la voluntad de Dios. Es cómodo no llevar una vida crucificada. Es cómodo no llevar una vida sacrificada. Porque escapar de la presión es mucho más simple. Huir ante los conflictos es una respuesta mucho más simple. Por una mala comprensión también del sufrimiento. Por eso, a veces los creyentes nos vemos tentados a volver al antiguo estilo de vida que teníamos, por vivir bajo una sensación de seguridad. Y pareciera que las luchas que están ellos teniendo acá no son tan diferentes a las nuestras. Por eso el autor va a emplear la estrategia de enaltecer a Cristo, por sobre todo, de que entre medio de todos los escombros de la vida, ellos puedan ver verticalmente a la persona de Cristo. Y les va a mostrar la superioridad de Cristo. Les va a mostrar la inmutabilidad de Cristo, la permanencia de Cristo. Por eso, si nosotros queremos tener victoria ante los afanes de la vida, los afanes que nos quieren hacer retroceder, tenemos que volver a contemplar la belleza de Cristo, la persona de Cristo, en las cualidades de carácter de Cristo. Pero ahora estamos aquí en el problema. ¿Cuál era el problema de estas personas, de estos creyentes nuevecitos que se convirtieron del judaísmo al cristianismo? ¿Sabes cuál era su problema? El escapismo. El escapismo es la tendencia de evitar aspectos difíciles de la responsabilidad personal, comprometiéndose con tareas separadas más fáciles y por lo general menos productivas. Puede ocurrir en respuesta a cualquier cosa, desde las presiones diarias regulares de la vida hasta una dolorosa tragedia personal. La comodidad o el alivio personal se convierte en la motivación principal, o sea, el deseo dominante por encima y en contra del llamado personal de Dios. Por eso, hay muchas personas que quizás has conocido que ya no están siguiendo a Cristo, porque han escapado a una esperanza que parece esperanza, pero que no lo es, a una cisterna rota. Y tarde o temprano se van a dar cuenta de que van a seguir vacíos y volverán, Dios mediante, a la persona de Cristo. Esperemos que así sea, ¿no? Ahora, no es malo que los judíos cristianos quisieran descansar, porque Dios hizo el descanso, ¿cierto? Descansar de las preocupaciones, de los afanes, de los problemas, de la deuda, la persecución. Lo malo, escucha bien esto, es convertir el descanso temporal en un refugio para el alma. ¿Quién creó el alma? El Señor. En Génesis, ¿cierto? Vemos eso al comienzo. Él es el único que tiene la cura para el alma. No las cosas a las cuales escapamos, no el escapismo. Y quizás no estás escapando, ¿cierto?, al judaísmo ahora. Por ejemplo, no te estoy viendo aquí con una kipá, no te estoy viendo con una barba larga, ¿cierto? No te estoy viendo ya allí no comiendo el cerdito, ¿cierto? No, quizás no estás huyendo al judaísmo, pero quizás tu escapismo, tu sensación de seguridad, tu sensación de protección, tu sensación de descanso, quizás en la tele. Quizás estás escapando a las redes sociales. Quizás estás escapando al celular. Y puede ser que estás haciendo de esas cosas un refugio para ti, un deleite para ti. Como que eso llegase a apaciguar tu alma de los problemas en lugar del Señor. Y eso la Biblia lo llama idolatría. Poner cualquier cosa antes que a Dios. Ahora, yo no estoy en contra de la tele, tengo una en mi casa. No estoy en contra de las redes sociales. Pero muchas veces las hacemos sensaciones de seguridad porque escapamos a ellas. Y eso es lo que estaba ocurriendo con estos creyentes, nuevecitos en la fe. Estaban volviendo a sensaciones de seguridad,
a donde ellos se sentían confiados, pero no era Cristo. Por ende, a la larga, ellos iban a volver a sufrir las consecuencias. Vemos ahora que quizás, cierto, las cosas que usamos como escapismo, ¿sabes cómo alguien lo describió? Son como chupetes para el corazón. Mantienen el corazón en distracciones, lo mantienen anestesiado, pero nunca resuelven el verdadero problema. Y eso es lo que el autor les está intentando decir. Ustedes pueden volver a sus ritos, pueden volver a sus tradiciones, a sus culturas y costumbres, que les va a causar sensación de seguridad. Ya no van a tener persecución si quizás les ven practicando el judaísmo, porque ya no están en el cristianismo, pero esos van a ser chupetes para su corazón. Sensaciones falsas de seguridad. Y ¿sabes qué? En Cristo vamos a sufrir, ¿cierto? Pero, de hecho, Romanos 8, del 21 en adelante, dice que la creación gime, porque está sujeta bajo la maldición del pecado. Pero muy diferente sufrir en un sistema religioso a sufrir de la mano de Cristo, amén. A sufrir con el consuelo de Cristo, con la esperanza de Cristo. Es muy diferente. Por eso cuando escapamos a otras cosas que no son Cristo, son como chupetes para el corazón. Ahora algunas preguntas para hacerte, para que podamos reflexionar y avanzar. ¿Por qué los creyentes buscamos otra esperanza temporal cuando ya tenemos a Cristo? Hagámosle pregunta a esto, porque seguimos en el pecado, ¿cierto? Bajo un sistema pecaminoso. Ahora, ¿cómo sé si estoy poniendo mi esperanza en otra cosa? ¿Cómo sé si estoy escapando a otra cosa que no es Cristo? ¿Sabes cómo lo puedo saber? Cuando la preocupación domina mi corazón. Es interesante, pero pregúntate, ¿por qué te preocupas? ¿Te preocupas, por ejemplo, para que más personas reciban a Cristo? ¿Te preocupas para que más iglesias de sana doctrina sean plantadas? ¿Te preocupas para que puedas predicar el evangelio a diario? Lo dudo. Esas no son mis preocupaciones. No sé si tú eres más espiritual que yo. Yo típicamente me preocupo por cosas terrenales, por los afanes de esta vida. Eso es lo que a mí me preocupa. Si se podrán pagar las cuentas, si cierto, podré tener esta clase de vida o no. Esas son cosas que nos preocupan y si piensas un poco, la mayoría de las cosas que nos preocupan son cosas terrenales. Ahora me preocupo porque he convertido un deseo, ese deseo de comodidad, como estos judíos cristianos recién plantados, en un ídolo. Ahora, ¿cuál es la esperanza que tenemos, hermanos? La esperanza que tenemos para eso es Cristo. Cristo es nuestra mejor esperanza. Él es el que abrió el camino para acercarnos a Dios. Mira lo que dice el Salmo 73, por favor, acompáñame allí, versículos 25 al 26. Dice allí el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. O sea, ¿quieres tener consuelo para tu alma? ¿Quieres recibir una respuesta para el escapismo de tu corazón y de tu vida? Entonces, ¿cierto? Tienes que desear a Cristo, la persona de Cristo, por cualquier otro deseo que tengas en tu vida. La pregunta acá es, ¿por qué seguir escapando a otras cosas y no a Jesús si es lo más preciado que Dios nos dejó? Esa es la pregunta que el autor está planteando acá. Anda tú pensando en tu propia vida ahora. ¿A qué cosas estás escapando? ¿En qué cosas te estás refugiando? ¿Qué cosas te causan una sensación de seguridad, de placer? Debería ser Cristo quien suple todo eso. Pero si tu respuesta no es Cristo, ya estamos entendiendo el motivo de eso. El motivo de eso es la preocupación, la falta de fe, el afán. El motivo de eso es poner ídolos delante del Señor que no nos van a complacer ni satisfacer. En tercer lugar, ¿cómo demuestra el autor de Hebreos que el sacerdocio de Cristo es el único que puede salvarnos de manera perfecta y definitiva? En tercer lugar, porque Dios juró que Jesús sería sacerdote para siempre.
Mira lo que dice el versículo 20 al 22. Y esto no fue hecho sino sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Eso está en el Salmo 110:4. Mira lo que dice. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el autor de Hebreo, inspirado por el Espíritu Santo, toma este salmo y dice que se trata de Jesús. Y vemos acá que no solamente dice eso, sino que dice que Jesús es fiador de un mejor pacto. ¿Sabes lo que significa la palabra fiador? Uno que responde personalmente por otro. Esto es lo que hizo Pablo con Onésimo, ¿te acuerdas? Que se puso por él, se puso como intermediario. ¿Te acuerdas lo que dice 1 Timoteo 2:5? Porque hay un solo mediador y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. No dice el dinero, no dice que el dinero puede ser un mediador entre Dios y los hombres, no dice que tus bienes pueden ser un mediador entre Dios y los hombres, no dice ni siquiera que tú mismo y tus propias justicias pueden serlo, no dice que un familiar, no dice, cierto, que una serie de televisión, no dice que, por ejemplo, tu escapismo en las redes sociales, no. Cristo, la persona de Cristo. Por eso nuestra lealtad debe estar con un mejor fiador que es Cristo, un mejor intermediario que es Cristo. Por eso no debemos tener lealtades divididas. Y si Dios juró que Él sería el sumo sacerdote para siempre, cuando yo no vivo a la luz de eso, cuando yo no creo eso, es porque hay falta de fe en mi corazón. Y puede ser que tu falta de fe y mi falta de fe sea la raíz y la causa de muchos problemas que ahora estamos atravesando. Porque si no, no estaría poniendo mi seguridad en la protección de la reja de mi casa. Estaría en Dios, ¿cierto? Por eso es muy interesante la fe en el Señor. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 30, dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No sé si estás siguiendo el hilo de esto, pero nuestra falta de fe se traduce en que nosotros escapemos al dinero, por ejemplo. ¿Te acuerdas el contexto del capítulo 6? Que no podemos amar a dos señores porque vamos a amar a uno y odiar al otro. No podemos amar a Dios y a la riqueza al mismo tiempo. Pero el dinero es solo un ejemplo de muchos lugares donde nosotros estamos escapando. Puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser el deporte, puede ser una pareja, puede ser, cierto, uno mismo, puede ser una serie en Netflix, puede ser el celular, las redes sociales, Instagram, lo que sea. Es solo un ejemplo allí el dinero. Pero nuestra falta de fe, si Dios lo juró y dice, yo juro que Cristo será el sumo sacerdote para siempre, cuando yo no vivo a la luz de eso, es porque yo no estoy creyendo eso. Y estoy depositando mi fe en otras cosas que no es la persona de Cristo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes qué? A veces nosotros somos buenos para camuflar nuestras faltas de fe. A veces yo digo, no me gusta conducir tramos largos porque no me siento cómodo. Pero eso es por falta de fe. Quizás tengo miedo, pienso que podrá haber algún accidente, que Dios no me va a cuidar. Y somos buenos para camuflar nuestra falta de fe en excusas. No sé si solo me pasa a mí. En cuarto lugar, ¿cómo demuestra el autor de Hebreos que el sacerdocio de Cristo es el único que puede salvar de manera perfecta y definitiva? Porque los sacerdotes, siendo hombres,
murieron. Mirá lo que dice el versículo 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Déjame decirte algo acá. Todo refugio humano, escucha bien esto, termina. Por ejemplo, las personas se mueren. Así que si tu abuelo o tu abuela te da una sensación de seguridad, va a morir. Perdón que te lo diga. Si tu esposo o tu esposa te provee una sensación de seguridad, va a morir. Todo refugio humano termina. Por ejemplo, los trabajos cambian, el dinero desaparece, la salud se deteriora. Si no, pregúntate después de haber pasado los 30, las emociones fluctúan, pero Cristo vive para siempre. ¿Qué nos indica eso? ¿Dónde debe estar nuestra lealtad, nuestro enfoque? ¿Dónde deben estar nuestros primeros pensamientos en la mañana? ¿Sabes que yo lucho con esto? En la mañana es como una guerra en mi mente, porque despierto con el qué hacer y luego trato de resetearme y decir, Cristo, la persona de Cristo, vamos a buscar a Cristo. Pero es una lucha día a día. Debo disciplinar mi mente día a día para recordar que los refugios humanos terminan. Los refugios humanos terminan. No debe ser tan alentador para unos recién casados escuchar esto, ¿no? Pero Cristo vive para siempre. Y porque vive, intercede por nosotros. Él es nuestro refugio, hermanos. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El escapismo siempre busca un alivio inmediato. El Evangelio ofrece algo infinitamente mejor. Déjame decirte que no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo entre medio del problema. Por eso Romanos 8:28 dice que todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan a bien. Porque está Cristo. No es que vamos a estar ausentes del conflicto, del dolor, sino que vamos a atravesarlo de la mano de Cristo. Y eso es totalmente diferente. En quinto y último lugar, veamos la aplicación para nosotros. Mira lo que dice el versículo 26 al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, o sea, sin culpa, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. No importa cuán dedicados y obedientes hayan sido los sacerdotes arónicos. No siempre suplían las necesidades del pueblo, pero Cristo, hermanos, suple perfectamente cada una de nuestras necesidades. Jesús es el único sacerdote perfectamente santo, inocente, sin pecado, exaltado en los cielos. Y también no necesitó, como ya hemos estudiado, hacer sacrificios para sí mismo primero y luego expiar los pecados del pueblo, porque era perfecto. Ahora, sigamos preguntándonos lo siguiente. ¿Por qué otro motivo un grupo de creyentes está siendo tentado a volver al judaísmo? O ahora evitemos la pregunta. ¿Por qué los israelitas del Antiguo Testamento fueron tentados a volver a los ídolos? Yo no sé si alguna vez te has preguntado eso, pero conociendo al único Dios verdadero, al que los sacó de Egipto con las tremendas hazañas que hizo, ¿por qué después de que Moisés fue a buscar la ley estaban con un becerro? No sé si alguna vez te has preguntado eso. ¿Por qué escaparon a refugiarse en un becerro? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque, escucha bien esto, querían sacar algo del objeto que estaban adorando
con el propósito equivocado, como por ejemplo, si hago ese ritual, entonces seré fértil, seré próspero. Si sigo esos dioses, entonces tendré suerte. Ahora, ¿puede alguien ofrecerte más que Cristo? ¿Sabes qué? Todo escapismo, todo pecado te promete un beneficio. Las drogas, el alcohol, el placer sexual. Mira, si la tentación no sería tentativa, no se llamaría tentación. Si no fuera atractiva, no sería tentación. Te promete algo a cambio, ¿cierto? Por eso muchas veces nosotros ponemos ídolos por delante porque queremos ir tras sus beneficios. Queremos que, ¿cierto?, recibir esa sensación temporal como el adicto que a veces ya y después quiere volver a otra dosis y a otra dosis y a otra dosis. Ya, a veces no somos tan diferentes en el ámbito espiritual cuando queremos volver al ídolo, volver al ídolo, volver al ídolo, porque nos ofrece una satisfacción temporal. En cambio, el sacerdocio de Cristo permanece para siempre, para siempre. ¿Te das cuenta? Que nos conviene cambiarnos o quedarnos en Cristo. A este grupo de creyentes les convenía quedarse en Cristo. Ahora, todo pecado promete algún beneficio, toda idolatría promete algún alivio, toda adicción promete un descanso, pero ninguna puede hacer lo que Cristo hace. Mira lo que dice el Salmo 16 del 1 al 2. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Eso debe ser, que no haya ningún otro bien para nosotros fuera de Cristo. Piensa ahora, ¿dónde te estás refugiando? Quizás en lo que haces por Dios en la iglesia. Esperemos que sea por Dios, ¿no? Que el propósito del servicio es glorificar a Dios. O quizás lo estás usando como escape para esconderte. O quizás tu trabajo, tu dinero. O quizás una serie en la tele o un pecado oculto no confesado. Piensa en tu realidad. El que permanece para siempre es Cristo, no eso. Te conviene quedarte en Cristo. Él va a satisfacer tus necesidades profundamente y completamente, porque Él es un sacerdote para siempre. Él es digno, Él es perfecto. Ahora, ¿cuáles son los refugios rivales de tu alma? ¿Dónde estás corriendo cuando estás allí cansado espiritualmente? Pregúntate lo siguiente. ¿Qué está ocupando la mayor parte de tu tiempo ahora? Medita un poco en eso. Medita en tu semana. ¿Qué es lo que te quita la mayor cantidad de tu tiempo? Puede que ahí esté tu refugio, no en Cristo. ¿Qué es lo que pasas en la semana hablando? Puede que eso represente tu refugio y no Cristo. ¿Qué conversaciones disfrutas más? ¿Qué es lo que ocupa mayormente tus pensamientos? Debes disciplinar tu mente con la palabra de Dios. Y debes pedirle perdón a Dios y arrepentirte de corazón y decirle, Señor, todos estos por qué de lo que está ocurriendo en este grupo de creyentes también me pasa. Y necesito rendirme a ti, necesito, como buen soldado de Jesucristo, tener mi lealtad puesta únicamente en ti, porque fuera de ti nada deseo en esta tierra. En resumen, los hebreos querían escapar hacia el judaísmo porque pensaban que allí encontrarían seguridad. Nosotros también somos tentados a escapar cuando llegan las pruebas. Algunos se refugian en el servicio de la iglesia, otros se refugian en el trabajo, otros en el entrenamiento, otros en el dinero, otros en las redes sociales o incluso en pecados ocultos. Pero Hebreos 7 nos recuerda, hermanos, que solo existe un refugio, que nunca falla. Jesucristo, amén. Él tiene un sacerdocio perfecto, permanente, inmutable. Vive para siempre, intercede por nosotros y puede salvar completamente a los que por Él se acercan a Dios. No escapes de Cristo cuando la vida se vuelve difícil. Escapa hacia Cristo,
porque Él es el único refugio verdadero para el alma. Y yo quiero que salgas el día de hoy con esperanza. Aquí todos estamos luchando con algo, con algún escapismo. Y yo me siento identificado con esto. Y yo te invito a arrepentirte de tus conductas, de tus deseos, a tener fe. Recuerda algo básico del cristianismo, la fe, tener fe. La fe es la certeza de lo que uno espera, la convicción de lo que no ve. Ahí en Cristo debe estar nuestra fe. Y también tenemos que ser radicales en esto. Si ese escapismo te está realmente afectando tu vida espiritual, por ejemplo, si las redes sociales es un escapismo para ti, puede que Dios te esté llamando quizás a eliminarlas, no sé. No digo que sea pecaminoso tenerlas, pero puede que Dios te esté llamando ahora a ser radical. Puede que estés ahí reteniendo dinero más que de lo que deberías retener porque te está proveyendo una sensación de seguridad. Quizás Dios te está llamando a ser más generoso. O puede ser que estás refugiándote detrás del servicio en la iglesia porque no quieres interactuar con la gente. Pero quizás Dios te está llamando a enfrentar a la gente, que es más incómodo, más difícil. Yo no sé. Cada uno debe estar convencido en su propia mente. Y yo quiero invitarte ahora a tomar una decisión. Oremos. Padre, te agradezco por este mensaje. Sin duda no somos tan diferentes a este grupo de judíos que estaban escapando a una zona que ellos creían que les proveería más seguridad, más comodidad, más protección. Pero la verdad, iban a quedar muy cortos. Iban a seguir luchando con incertidumbre, iban a seguir luchando con falta de fe, iban a seguir luchando con las cosas que ellos creerían que no seguiría luchando. Señor, nos conviene tanto quedarnos en ti. Nos conviene tanto refugiarnos en ti. Señor, y si ha llegado alguien en esta tarde convencido de que ha sido desleal a ti como patrón de vida, quiero que esa persona, Señor, se vaya con esperanza. Tu palabra dice, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que tus misericordias se renuevan cada mañana, que tú eres nuestro abogado que intercede por nosotros. De hecho, estás ahora en el cielo haciendo eso, intercediendo por tus hijos. Padre, te agradecemos tanto por ser nuestro refugio, nuestra seguridad, por ser nuestro castillo, nuestra roca. Ayúdanos, Dios, a contemplar tu persona, a hacer de ti, Señor, más bello que cualquier otra cosa temporal en esta vida. Y puede que estemos escapando a muchas cosas que nos están desviando de amarte más, de hacer más tu voluntad. Ayúdanos ahora a identificarlas en nuestra vida. Cada vida representa un contexto, una realidad, una historia. Te pido que mis hermanos estén ahora pensando allí, en las cosas que tienen que abandonar. ¿Cuántos están ahí, hermanos, ahora orando, diciéndole, Señor, quiero arrepentirme de mi conducta que no te representa? He estado meditando en lo que mi semana ocupa más su tiempo, las conversaciones que más tengo en la semana. Y todo eso refleja esos refugios de cartón, de material ligero que estoy construyendo, creyendo que me van a proteger cuando la verdad no. Pero quiero arrepentirme de eso, Señor, y volver a ti, volver al enfoque correcto, volver a la comunión contigo. Señor, perdóname. ¿Cuántos están ahí orando, diciéndole, Señor, por favor, ayúdame a ser humilde, a identificarlo, a pedirte perdón por eso y a tener fe en ti? Porque si he estado en eso por mucho tiempo es porque eso revela mi falta de fe y quiero volver al enfoque correcto. ¿Cuántos también están agregando a eso, Señor, ayúdame a aplicar la amputación radical, la espiritual? Si hay algo que realmente es un escapismo ahora, ya sea el trabajo, ya sea el dinero, ya sea las redes sociales, ya sea lo que sea, a ser radical y a cortar esas fuentes de deleite mentiroso que están distrayendo mi corazón. ¿Cuántos están ahora allí orando diciendo, Señor, me arrepiento de estar volviendo a fuentes de deleite temporales y no permanecer con mi sacerdote eterno, el que permanece para siempre? ¿Cuántos están orando diciendo, Señor, ayúdame a tener fe en ti? Ayúdame a ser radical para tu causa, para ti, para glorificarte, para honrarte. Si esa es tu decisión, levanta tu manito y bájala para orar por ti. ¿Cuántos acá? Amén, amén. ¿Cuántos han identificado algo que tienen allí a lo cual están escapando? Amén, varios acá. Amén,
Amén. Levanto también mi mano contigo. Necesitamos volver a Cristo. Y lo más bonito de todo es que somos creyentes y Él rompió el velo y ahora no hay vergüenza, no hay temor. Podemos ir derechito a su presencia y decirle: Señor, me arrepiento. Y sé específico ahora. Dile: Señor, me arrepiento, y ponle el nombre y el apellido que tú sabes que allí va. Me arrepiento por este escapismo. Me arrepiento por estar poniendo esto delante de ti que representa el mayor tiempo de mis semanas, que representa la mayor cantidad de mis conversaciones. Me arrepiento de eso. Y ahora ayúdame a volver al enfoque correcto, a tener fe en ti. Y ayúdame ahora, además de ser radical, de tomar acciones para poder eliminar eso de mi vida, para poder regular eso en mi vida, para poder ser tajante con eso. Porque mi lealtad está contigo, Señor. Quizás hay alguien aquí presente que nunca ha puesto realmente su fe en Cristo, que quizás ha intentado probando deleite en otras cosas, quizás en el dinero, en el trabajo, en la familia, en los hijos, pero te has dado cuenta de que sigues luchando con tristeza, que sigues luchando con incertidumbre del futuro, de la muerte, que sigues luchando con esa idea de dónde va tu alma después de morir. Porque ninguna de esas cosas te ha provisto una real sensación de seguridad como la persona de Cristo. ¿Habrá alguien acá que diga: por favor, ora por mí, porque si yo muero hoy, si el día de hoy tuviera un encuentro con la muerte, no estoy seguro de ir al cielo, no estoy segura de ir al cielo, pero quisiera tener tal seguridad? ¿Habrá alguien aquí que diría: ora por mí, por favor, que no tengo la seguridad de ir al cielo, pero me gustaría tenerla? Ora por mí, por favor. ¿Habrá alguien aquí? Levanta y baja tu mano. ¿Habrá alguno que no tenga la seguridad de su salvación en Cristo, pero que le gustaría tenerla? No estamos apurados. ¿Habrá alguien acá entre nosotros? Nadie te está mirando. Puedes solo levantar y bajar tu mano si es tu caso. Padre, te agradezco por este mensaje. Sin duda, a veces creemos y nos preguntamos: ¿por qué, Señor, este grupo de creyentes estaba volviendo a su antigua manera de vivir después de haberte conocido? Son las mismas razones por las cuales nosotros estamos retrocediendo a nuestra antigua manera de vivir. Por ídolos que ponemos delante de ti, por falta de fe, porque creemos que nos producirán una felicidad y placer permanente, por comodidad, por las mismas razones que nosotros lo haríamos, Señor. Ayúdanos a ser humildes, empáticos, y también amarte a ti y desearte a ti por sobre cualquier cosa. Ayúdanos, Señor, y te pido, Señor, que bendigas cada una de las decisiones también que ha sido tomada en esta tarde. En tu nombre oramos. Amén.